Amén, universitarios. Amén. Entonces estamos, como saben, estudiando nuestra serie del libro de Hechos. Amén. Qué bueno que podemos ver 80% de las buenas noticias, ¿no? Entonces, gracias a, bueno, Oliver y todos los que están ahí. A ver, hermanos, entonces, ahora vamos a seguir con el libro de Hechos. Amén. ¿Recuerda la última vez que hemos estudiado? ¿Qué capítulo fue? 7. Capítulo 7, amén. Ya vinieron un poquito más listos, ¿no? La última vez que estudiamos Hechos 7 fue hace que 2 semanas. 2 semanas, 3. 3 semanas. ¿Quién acá está leyendo Hechos en sus tiempos judíos? Tiempos judíos de mirar. Tona y Manuel, ¿verdad, amén? El resto está aprendiendo Hechos, bueno, entonces los domingos. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 8 y 9. Amén. Y pensando en esos dos capítulos, hay una escritura que representa mucho lo que vamos a hablar hoy. Y miren Mateo capítulo 11. Vamos para allá, Mateo 11. Mateo capítulo 11. Hoy no va a ver el título ahí atrás, amén. Porque olvidé de pasar. Mateo 11, versículo 12. ¿Llegaron? Ahí la Biblia dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Hace los tiempos allá de Juan Bautista, dice en el primer siglo, el reino de Dios se iba avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. ¿Ya sintió así los estudios bíblicos? Que viene un montón de vientos y mareas contra ti en tus estudios, de muchas pruebas, sea externas o hasta personales, pero la Biblia dice, ahí requiere un esfuerzo para aferrarse en el reino de Dios. El título de la clase de hoy es simplemente avanzando contra viento y marea. Amén. Avanzando contra viento y marea. Vamos para Hechos capítulo 8. ¿Recuerda qué pasó en Hechos 7? La iglesia primitiva. ¿Qué ha pasado? Esteban, tuvimos el primer mártir de la iglesia. Esteban murió apedreado. Qué fuerte, ¿no? Déjame llegar ahí. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ahora sí, a ver. Entonces, recuerden que la iglesia empezó en Hechos 1 con 120. Después Hechos 2 fue a 3,000, o sea, 3,120. Y después a 4,000, 5,000. Después creció la iglesia en Hechos 6 hasta pararon de contar. Que solo dijo que el número de discípulos seguía creciendo cada día. Qué increíble, ¿no? Entonces acá en Hechos 7 Esteban hace una prédica, infelizmente, es perseguido al punto de la muerte. Mira Hechos 8, versículo 1. Dice, cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Miren qué increíble. Hubo una gran persecución en la iglesia. A la medida que la iglesia crecía, el movimiento crecía rápidamente. Con el movimiento de Satanás crecía también rápidamente. Satanás acá causó una gran persecución en la iglesia primitiva. Digo que Saulo iba de casa en casa. ¿Por qué casa en casa? En aquel tiempo era donde los discípulos se reunían en como charlas bíblicas. Pequeños grupos en casa. Amén.
¿Sabe? El concepto de charla bíblica no es un concepto de nuestra iglesia, no, ese es un concepto bíblico, amén. Enfocar en pequeños grupos, amén. Y él iba de charla en charla, casa en casa, arrastrando a los discípulos y metiéndoles en la cárcel. Y la Biblia dice que los discípulos salieron de Jerusalén y pasaron por Samaria. Y por donde quiera que iban, ¿qué estaban haciendo? Predicando la palabra. ¿Sabe? Recuerden Hechos 1, Jesús dijo a los discípulos, ustedes son mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Recuerda que el plan de Dios, que fuera a Samaria, pero ¿cómo se desarrolló ese plan de Dios? Por medio de la persecución. Por medio de la persecución, que el plan de Dios de salir de Jerusalén, ahora llegar a Samaria, era por medio de una prueba. Y la verdad es que sí, hermanos. ¿Sabe? Dios es increíble. Muchas veces para cumplir con la voluntad de Dios es por medio de pruebas en tu vida. Y tú piensas que, ay, pero no tiene sentido, Dios. Si quiere que yo esté más animado, ¿por qué que yo estoy teniendo persecución en mi casa? Si quiere que yo esté más animado, más fiel, ahí que está la genialidad de Dios. Dios está poniendo exactamente lo que necesita para ir a Samaria. Exactamente lo que necesita para que llegue donde Dios quiere que esté. Y tú puedes ver contra viento y marea. No hay persecución. La muerte de un líder, de un mártir. Un mártir. Eso no fue suficiente para frenar a los discípulos de la iglesia primitiva. Amén. Mi pregunta para ti es, ¿o qué te puede frenar en tu evangelismo? ¿Cuáles son los vientos y mareas que te pueden frenar en tu evangelismo? ¿Sabes? Estamos en tiempo de, vacaciones para algunos, ¿no? Bueno, creo que Poli ya todavía sigue de clase. Bueno, Poli sigue. ¿Una semana? Poli tiene una semana más, ¿amén? O 2 semanas quizás. Pero ¿sabe, hermanos? Evangelismo es parte de nuestra relación con Dios. Y Dios utiliza persecución, pero también utiliza vacaciones para ayudarnos a estar dentro de la voluntad de Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué crees que Dios te ha enseñado con las vacaciones de tu evangelismo, en tu perspectiva evangelística? ¿Qué crees que Dios ha enseñado para nosotros, quitando las universidades, que muchos estudiantes están ahí? Es una cuestión de fe evangelismo. Para muchos pueden decir, hay menos estudios, personas estudiando porque están de vacaciones. Pero para otros pueden decir, wow, si tienen más tiempo, si no tienen tanto trabajo, exámenes, deberían haber más estudios bíblicos, amén. Todo es una perspectiva de fe. Como tú has visto, contra viento y marea. Y lo que pasa es que en Hechos 8, ellos hacen un causa de impacto en Samaria, que tan grande fue el impacto allá, Felipe, ¿no? Si tú miras el versículo 8, 7, 6. Desde el 5, amén, ¿no? Del 5, es un conteo regresivo, ¿no? Se acaba la práctica, ¿no? 4, 3, 1, se explota. 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían de alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. La ciudad se llenó de alegría por el mensaje. Y sabe, hermanos, imagínate qué increíble ver, Poli se ha llenado de alegría. UNAM se ha llenado de alegría. ¿Por qué? Por el mensaje que llevamos. Y es increíble. ¿Tú recuerdas cuando tú estudias la Biblia y tú aprendió sobre el plan de salvación? Y tú viste aprendió el sacrificio que Jesús hizo por ti. O sea, tú pudo ver el valor de tu vida a los ojos de Dios. Tu vida vale la vida de Jesús. Eso es increíble. Y recuerda la alegría de la esperanza. Nunca voy a olvidar cuando leí Juan 3. Dice, Jesús promete un nuevo nacimiento. Y cuando leí esa escritura allá en Brasil, yo tenía 19 años, ya hace un poquito de tiempo, wow, ahora hace 10 años, amén. Tengo 29 ahora, amén, qué locura. Y cuando yo leí esa historia de Juan 3, de un nuevo nacimiento,
no sé a ti, pero a mí me llenó de esperanza. Yo quedé como un niño en Disney, así como, ¿es posible eso? ¿Saben, hermanos? El reino de Dios, el primer siglo, ha avanzado contra viento y marea. Y el ministerio universitario acá, Dios ha permitido ver muchos milagros, pero yo quiero animar a inspirarte con la fe de la iglesia primitiva. ¿Recuerda la pregunta que estamos haciendo en el libro de Hechos, en cada capítulo? Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia sería? Si todos en el ministerio universitario fueran como yo, avanzaríamos contra viento y marea. O íbamos a quedar amargados en la calle. ¿Qué pasa en Hechos 8? Bueno, miramos Felipe predicando en Samaria. ¿Quién es Felipe? ¿El apóstol? No, porque todos los apóstoles quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿qué Felipe es ese? El Felipe, el diácono que servía mesas. ¿Recuerdan Hechos 6? Esteban y Felipe, de servir mesas se convirtieron en evangelistas. Qué poderoso, ¿no? Es increíble ver hermanos que empiezan a servir en cosas desconocidas, que para Dios es increíble, y con su humildad Dios te convierte en un poderoso hombre y mujer de Dios, amén. Después se convierte en un hechicero, amén, Simón, que, bueno, practicaba artes mágicas, pero no era de Dios, amén. Pero él se arrepiente y es bautizado, pero después le regresa a su pecado, ¿no? Y yo quiero leer eso con ustedes. Mira Hechos 8, versículo 9. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían, porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Hasta Simón, un gran personaje, acá dice que le llamaban el gran poder de Dios, pero no era, amén, totalmente Satanás, amén. Y él mismo, cuando escuchó a Felipe las buenas nuevas, él se convirtió. ¿Sabe? Mire que creo, un hombre de influencia fue convertido. Imagínate la persona más influyente de tu universidad se convierte, que influencia a centenas y centenas de personas. Imagina, Simón se convirtió. Nada es imposible, hermanos. Si Simón cambió, si Emiliano cambió, cualquiera puede cambiar, amén. Si Alan cambió, amén. Alan sí es. ¿Qué pasa con Simón? Mira, Simón se convirtió y él seguía al que estudió la Biblia con él como su discipulador, Felipe. Seguía por todas partes. Veía ahí y todo, ¿no? Pero mira lo que pasa, versículo 17. Como recuerda que hablamos hace 3 semanas sobre los dones de la era apostólica. ¿Recuerda? ¿Para qué servían los dones de la era apostólica? Para confirmar el mensaje. Es simplemente para tener la habilidad de hacer más discípulos. ¿Por qué hacer más discípulos? Porque ellos tenían el mensaje, pero la gente necesitaba de milagros para confirmar su mensaje. Entonces, acá en Samaria todos fueron convertidos, fueron bautizados en nombre de Jesús. ¿Y qué recibimos en el bautismo? ¿Recuerdan? El perdón de pecado del Espíritu Santo. ¿Pero son los dones milagrosos del Espíritu Santo? Es la habitación interna del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo acá, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. ¿Quién es Pedro y Juan? Apóstoles. Eso al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esa escritura, si tú no conoces bien la diferencia entre habitación del Espíritu Santo, salvación, y los dones que da el Espíritu, puede ser muy confundido. Acá dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no recibieron el Espíritu Santo. Ellos no recibieron los dones milagrosos del Espíritu Santo.
la habilidad de sanar, de profetizar, de hablar en otros idiomas que nunca estudiaron y un montón de otros dones. Ellos recibieron la habitación interna del Espíritu Santo, que es la salvación, amén. Pero ahora necesitaban de los dones, ¿por qué? Para que esos recién convertidos en Samaria pudieran ser capaces de ir y hacer otros discípulos. Por eso Pedro y Juan consideraron, wow, llegó, los samaritanos se convirtieron, amén. Vamos allá a Samaria, y como no quedamos en la región que vamos allá, imponemos las manos, dejamos acá preparado para que ellos sepan ser discípulos de Samaria y nosotros nos vamos. Y es así que Dios crecía en la iglesia primitiva, amén. Mira acá, versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Y les pidió, deme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en ese asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiente de tu maldad y ruega al Señor, y tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ruega al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que me han dicho. ¿Qué pasa con jóvenes discípulos? Flaquean su fe. Lo mismo que Simón. Simón se convirtió, consiguió la salvación, lo más increíble. Pero cuando él vio que Pedro y Juan podría hacer algo que Felipe no podría, que era transmitir los dones, él quiso comprar con dinero. Pero Dios no había elegido a Simón para ser apóstol. Él no tenía arte ni parte en ese asunto. Pero él quería ser un apóstol. Él quería comprar eso con dinero. Y Pedro le dice, mira el primer discipulado de Simón. Y el primer discipulado de Simón no fue con Felipe, su discipulador, fue con el líder de la iglesia, Pedro. Primer discipulado, dijo, mira qué suave, que tu dinero perezca contigo. En otras versiones dice que vaya al infierno. Mira qué fuerte. ¿Saben, hermanos, qué pasó? Recuerda, intenta agarrar un poquito la historia, ¿no? El contexto. Simón, antes de ser discípulo, tenía gran estatus. Simón era conocido como el gran poder de Dios. La gente estaba deslumbrada con Simón. Quizás tenía mucha influencia, un buen grupo. Pero después, cuando él vio que los apóstoles, wow, tenían un talento increíble de transmitir los dones a otros, él quiso mantener su estatus ahora en el reino. Lo que pasa es que nos convertimos, hermanos, y queremos mantener nuestro estatus del mundo en el reino de Dios. Queremos lo mejor del reino, el mejor de los discípulos, de la amistad, pero con un pie en el reino, otro pie en el mundo. Yo quiero estar acá, quiero eso, pero al mismo tiempo quiero la fama, quiero el estatus, ¿entiendes? ¿Y cuál es tu corazón hoy, hermanos? Simón fue salvo, no sabemos. Bíblicamente no sabemos. Hay personas que dicen que él se arrepintió por la respuesta que dijo, ruega al Señor por mí. Hay otros que dicen que no, porque él está pidiendo para Pedro hacer algo por él. Él no está diciendo, Dios, perdóname mi pecado, no, aún está mentalizando hombres. Pedro, ore por mí, para que, ¿entiendes? Y al fin del día, hermanos, yo puedo desafiarte a orar, pero yo no puedo orar para ti. Yo puedo desafiarte a ser puro, pero yo no puedo ser puro por ti. Yo puedo desafiarte a tener fe y vencer la persecución, pero yo no puedo vencer la persecución para ti. Yo puedo llamarte al arrepentimiento, pero no puedo arrepentirme para ti. ¿Sabe, hermanos? Contra viento y marea. Lo que frenó a parte Simón no fue la persecución de la iglesia, fue su propio pecado. El propio pecado de Simón lo ha frenado. Y yo quiero animar, si tiene alguna cosa que está impidiendo a ti de ser más amoroso, de tener más fe, o de poder evangelizar como discípulo, tome la decisión de simplemente hacer lo que Pedro dijo. Ora y arrepéntete. Amén. Es muy sencillo, ¿no? Ora y arrepéntete. Amén. Tengo un punto para nosotros. Amén. Celo por la verdad. No celo por tu exnovio, exnovia. Amén. No celos mundanos. Amén. Celo por la verdad. No estamos acá de quién está más correcto, qué grupo universitario me parece más padre,
quién está correcto. No, no, no. La pregunta que hacemos es ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Y una vez que tú ves en la Biblia cuál es lo correcto, tú te entregas a eso. Celo por la verdad. Y miren Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos 9:1. ¿Llegaron, hermanos? Dice, mientras tanto, Saulo, esperando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos que pertenecieran al camino, los discípulos, fueron hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y una voz que le decía, Saulo, Saulo, cuando tu nombre es hablado 2 veces, Marta, Marta, Saulo, Saulo. No es algo muy bueno, ¿ven? Como las mamás hacen eso, ¿no? Emiliano, Emiliano. O quizás acá 2 veces el nombre y todos los apellidos, ¿no? Los 4 o 5 apellidos que tiene, ¿no? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira eso. Perseguir a los discípulos es el mismo que perseguir a Jesús. La persona que te está persiguiendo, tú no puedes ver de manera física. Tú no puedes ser una persona, ay, cómo me hirió lo que dijo. No, no, no. Esa persona tienes que tener compasión de ella. Porque esa persona está persiguiendo a Jesús. Eso sí, si no cambia, es una mala noticia. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron en la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Acá es el famoso viaje de Saulo, Saulo su nombre griego, Pablo hebreo, viaje de Pablo hacia Damasco. Y Pablo estaba en su viaje, ¿para qué? Arrestar a discípulos, hombres y mujeres. Y en su viaje, una luz del cielo relampagueó, y es tan claro, tan brillante esa luz, que Pablo cae en el suelo y viene la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, pero ¿quién eres? Y la voz dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizás en ese momento Saulo empezó a creer un poquito más. Pero cuando Saulo se levantó del suelo, abrió sus ojos, él no veía nada. No sé si ustedes ya pasaron con eso, pero yo utilizaba gafas antes, ¿no? Y tuve que hacer una cirugía en los ojos. Y en el ojo izquierdo pasó algo, ellos hacen un corte así, ¿no? En el medio. Pero lo que pasó es que eso se movió. Entonces yo no estaba viendo casi nada. Y yo recuerdo un desespero. Yo estaba con los ojos abiertos y no veía nada. Eso fue, nunca había experimentado algo así. Tuve un miedo, un susto y tiene que esperar, fue el día siguiente, algo así. Gracias a Dios fue algo sencillo. La mujer dice, qué bueno que tienes un buen ojo. Es muy fácil lidiar con eso. Mire, estamos de algo, yo puedo con un cable de, no sé. Mi ojo es un poquito grande, ¿no? Y dije, no, todo es muy fácil para lidiar con eso. Y ella agarró una, no sé cómo se llama eso, para limpiar ruidos. Así, y que estaba así en mi ojo, así, para poder mover, que estaba seco. Yo quedé la noche entera así, imagínate, y yo quedé desesperado y va ahí se mirando y yo qué hacer. La primera cosa dice, no te desesperes. Y yo, qué información inútil. Yo no estoy desesperado. Pero sabe, imagínate abrir los ojos y no ver nada. ¿Qué representaba eso? Porque Saulo tenía tanto celo por lo que creía. Él pensaba que entendía la verdad. Tenía tanto celo al punto de hacer un viaje de kilómetros para arrastrar y a matar a discípulos. ¿Crees que ese hombre no creía lo que estaba haciendo? Pero Saulo fue golpeado por la luz. Y cuando él abrió los ojos, no lograba ver nada, estaba ciego.
por primera vez Saulo entendió que él estaba viviendo en una oscuridad. Y la Biblia dice que por 3 días Saulo oró y ayunó en esa condición. Y vamos a seguir leyendo el versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 10. Había nada más un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Ananías era un discípulo que tenía el don en aquel tiempo para sanar a otros. Por eso Dios le llama. Versículo 11. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que le cobres la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos de Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes y los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan a tu nombre. Ananías hizo algo que es muy, si tú para pensar, un poco chistoso. Ananías quiere dar información a Dios sobre quién es Pablo. Dice: Dios, pero ¿tú sabes quién es este hombre? Dios, ¿tú sabes lo que está diciendo? Este hombre vino a matarnos, vino a arrestarnos. ¿Dónde estaba cuando él estaba haciendo eso, Dios? Ya que yo te voy a dar más conocimientos. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Y a veces pensamos: Dios, pero me está pidiendo para ser fiel, pero tú conoces mi familia. ¿Tú conoces mi mamá? ¿Mi papá? ¿Tú sabes qué tan difícil eres? ¿Tú realmente sabes quiénes son? ¿O quieres que yo te diga saber? Es como, mira, yo no creo que esté siendo tan arrogante, pero yo creo que está perdido con el miedo, mezcló, pero podemos ser como muy arrogantes a ese punto. Y sabe lo que me está llamando a hacer. Y mira lo que Dios habla, ¿no? Para Ananías, lo mismo para ti. Ve. Ahí está la respuesta. Como ni contesta mucho tu ignorancia. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Todos dicen que quiero ser utilizado por Dios. Tú sabes por la manera en que sufres. Muchos dicen: yo quiero ser un instrumento con Dios, increíble. Viene la persecución, se va. Tú no quieres ser utilizado por Dios, quieres la gloria. Así como Simón quiere que te llame una influencia, el gran poder de Dios. Pero es en el sufrimiento que eres utilizado por Dios. Y es ahí que tu carácter y tu fe cambia. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que le cobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y le cobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró sus fuerzas. ¿Sabe? Acá Ananías se acerca a Saulo porque él tenía el don de sanar. Dice: Saulo, yo vine para darte visión y que seas lleno del Espíritu Santo. Él impone las manos, ora por él, algo como escamas caen de sus ojos y después Pablo es bautizado. Amén. ¿Sabe? Toda conversión es algo extraordinario. Si tú compartes tu historia acá, cómo fue tus estudios bíblicos, toda conversión es algo extraordinario. Pero tú recuerdas qué tan seguro tú estabas de la verdad en que vivías. ¿Tú recuerdas cómo tú estabas tan seguro de que tú sabías lo correcto? ¿Qué tan seguro estaba por la verdad de tu vida? De cómo debería vivir a su vida, una relación con Dios, qué debería hacer, qué no debería hacer. Y así como Pablo estaba celoso por su propio entendimiento. Y cuando estudiaste la Biblia, recuerda como algo pareció como escamas cayendo en sus ojos. Como, wow, yo no creo que yo puedo ver la oscuridad que yo he estado. Y algo como escamas cayó de sus ojos. Pudo ver la verdad y convertirse en discípulo de Jesús. Es increíble, hermanos, porque
cada conversión es algo valioso. ¿Cuánto tiempo tomó para Saulo ser convertido? 3 días. La conversión más larga del Nuevo Testamento. Si tú estás estudiando la Biblia, ¿qué esperas? ¿Qué falta para ti? No es un tema de entendimiento, no es una cuestión de que las lunas, las estrellas se alineen para que, ¿no? Y todo esté bien. Y cuando tú recibas tal mensaje, espera una señal. No espera una señal. Dios ya te dio la señal. ¿Sabes cuál fue la señal? Jesús muriendo en la cruz por ti. Ya está la señal. La pregunta es, ¿qué va a hacer con eso? Pablo fue en 3 días. Y él estaba con los ojos abiertos, pero no veía nada. Y si tú no eres un discípulo de Jesús, infelizmente está con los ojos abiertos, pero ¿qué es lo que ves? Y mira lo que Pablo hizo después de haber sido bautizado. ¿Están conmigo, hermanos? Hay un detalle importante de Hechos 9, pero que creo que va a inspirar a todos. Versículo 19 dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo Pablo después de ser bautizado? Ananías estudió la Biblia con él. Pasó varios días con los discípulos en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. El mismo hombre que estaba celoso por lo que creía antes, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a viajar, a arrastrar judíos. Ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. ¿Sabes qué es interesante? Que yo he visto algo muy incoherente de personas cuando, no sé, quizás tú eras una de esas personas. Antes de estudiar la Biblia, tú eras muy celoso por hacer cosas que amabas. Estaba dispuesto a mudar de estado, de país por una universidad. O por un novio, una novia. Estaba dispuesto a hacer cosas, de viajar horas, hacer cosas. Y ahí se convierte en discípulo. Y ahora vienes un discípulo cauteloso. Ay, yo no puedo ser radical. Ahora sí tengo que hablar con mis papás. Antes de ser discípulo, tú salías a la medianoche, utilizaba drogas, pecaba, salía, llegaba a las 3, 4 de la mañana, no se importaba nada, quedaba enojado contigo, tú ni se importaba. Ahora hay una cautela para ser espiritual. Hay una cautela ahora. Ahora hay una cautela. Tú, uy, calma. Ahora tengo que hablar con papá, con mi tío, con mi abuelo. Tengo que pedir 5, 15, 20 consejos. Tú sabes, familia, ¿no? Porque soy un discípulo. No, tú no eres un discípulo de esa actitud. Eres un idólatra de ti mismo. Y esa cautela, cuidado, no mezcle con espiritualidad y fe. Para nada. Eso no es nada. Eso es una cautela que muestra falta de convicción tuya en la palabra de Dios. Cuando tú tienes celo. En el mundo yo era loco, hacía cosas ridículas, tienes tontas, amén. Pero como discípulo yo digo, pero yo veo en la Biblia que tener fe es locura, amén. Es locura tener fe, es locura ser un discípulo, evangelizar en la universidad. Es locura todo lo que hacemos y qué increíble, amén. Yo no voy a ser alguien cauteloso, para nada. ¿Sabes? Yo voy a utilizar ese celo, pero ahora ese celo está fundado en la verdad. Y si tú mantienes el celo, quizás que tenía antes, pero si tú agarras ese celo de vuelta y alineas con la verdad de la Biblia, no hay techo por lo que puedes hacer con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Pero yo no conozco mucho de la Biblia para evangelizar con las personas. Saulo acabó de bautizarse y ya empezó a predicar y enseñar sobre Jesús el Mesías. Muchos, yo tengo que esperar algún tiempo para estar en estudios bíblicos, yo tengo que aprender más, saber más. Tú ya sabes, mira, tú tienes convicción en la Biblia, Jesús, lo más importante. Tienes tu fe, las escrituras para inspirar, ya para enseñar a cualquier persona, ¿ven? No tengo que esperar clases y sacar un título y una foto, título. Ahora sí por evangelizar. No existe eso. Imita a Saulo, pasar 10 con los discípulos y predicar el mensaje. Ese fue el secreto de la fortaleza de Pablo para ser el hombre que le fue como discípulo. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 21. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que me invitaba a fiestas antes? ¿No es este el que en verdad hablaba groserías con la familia, los amigos en la universidad? ¿No es este el que no hablaba con nadie, sumamente egoísta? ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza
y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Sabe? ¿Quiere cobrar más fuerza como discípulo? Es una pregunta, ¿no? ¿Quieres cobrar más fuerza? ¿O está cansado de vivir como débil y desanimado? ¿Ya fue el tiempo para vivir así? ¿Ya quiere dar un basta? ¿Quiere cobrar más fuerza? ¿Quiere realmente estar animado con Dios? ¿Quiere ser utilizado por Dios? ¿Quiere que Dios bendiga su vida, cambie su corazón, su carácter, que tú seas luz realmente? ¿Quiere cobrar más fuerza? Entonces, predique la palabra. Y ese es mi llamado para todo el ministerio universitario. Esa semana, tome la decisión de, así como Pablo, de compartir su fe y está involucrado en estudios bíblicos. Haz eso, si está de vacaciones o no, haz eso y vas a ver una fuerza entrando en tus pulmones del Espíritu Santo. Amén. Versículo 23, estamos terminando. Dice, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlos desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Sabe? Este es un evento muy significativo en la vida de Pablo. Pablo hasta comenta eso en 2 Corintios 11. Lo comenta en ese momento. Pero acá Pablo vemos el nuevo discípulo, celoso por Dios, pero ahora él está escapando de la ciudad en la noche, siendo bajado por un canasto. ¿Tú puedes imaginar eso? Por una abertura en la muralla. No sé si acá pasó en tiempo de pandemia, cuando en edificios entregaban la comida en canastos, ¿no? Y tú subías la canasta, pasaba acá eso. Imagina bajando con Pablo ahí. Pablo. Pero sabes, acá Pablo recuerda ese momento, si tú ves en Corintios también, no en un momento estaba fuerte y victorioso, pero Pablo lo recuerda como un momento de debilidad. Y hay momentos de debilidad en nuestra fe, eso como joven discípulo. Delante de la persecución hay momentos de miedo. Pero mira el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Qué increíble, ¿no? Chistoso. ¿Sabe? Ahora sí viene el punto. Hay un detalle muy importante sobre ese versículo. En verdad hay un gran hueco de tiempo del versículo 25 y el versículo 26. Hay un hueco de 3 años. Y esos 3 años fueron un momento muy importante y significativo en la vida de Pablo. Y vamos a entender un poquito más sobre ese tiempo. Miren Gálatas capítulo 1. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué pasó en ese tiempo? 3 años. ¿Llegaron? Gálatas 1, versículo 11. Gálatas 1, 11. Quiero que sepan, Gálatas 1, versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Muchos piensan que lo que Pablo está diciendo acá fue lo que leímos en Hechos 9 antes, por revelación en Damasco, por poco tiempo. Pero Pablo está refiriendo a otra cosa. No en ese momento. Mira el versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Celo por la verdad, ¿no? Pero en su caso es celo por las tradiciones. Sin embargo, versículo 15, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén, ahí está. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, lo que leímos en versículo 26, subí a Jerusalén
para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, explicar un poquito qué pasó, amén. Pablo dice, cuando yo me convertí, yo no fui inmediatamente a Jerusalén. ¿Pudieron ver eso ahí? Pablo deja muy claro, pero ¿por qué? Porque Pablo dice, yo tuve mi revelación directamente de Jesús. Dice el versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Implicando que Pablo se convirtió en un apóstol, no en Hechos 9 antes de su conversión, pero se convirtió en un apóstol en ese tiempo de 3 años en Arabia. La Biblia dice que después de ser bautizados y predicar un tiempo, Pablo va rumbo a Arabia y después va a Jerusalén y aparece a los apóstoles. Solo hay 2 lugares en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra Arabia, y los 2 están en el libro de Gálatas. Y vamos primero Gálatas capítulo, bueno, el primero está acá, Gálatas 1:17, Arabia. El segundo está en Gálatas 4:25. Mira eso, Gálatas 4:25. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están acompañando a cada línea de raciocinio? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Gálatas 4:25. Dice, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. De acuerdo con Pablo, ¿qué había en Arabia? Voy a hablar ahí. ¿Qué monte? Monte Sinaí. Amén. ¿Por qué Pablo fue inmediatamente para Arabia? Porque fue del monte Sinaí donde Moisés recibió la revelación de Dios. ¿Por qué Pablo estuvo así que se convirtió 3 años apartados de los apóstoles? Porque en ese tiempo Jesús estaba enseñando para Pablo en revelación a ser un apóstol. Sabemos que los apóstoles, los 12, caminaron con Jesús por ¿cuánto tiempo su ministerio? 3 años. ¿Cuánto tiempo él estuvo en Arabia? 3 años. Fue el momento que Jesús caminó con Pablo por revelación, enseñándole a ser un apóstol, diferente de Pedro, Juan, Felipe y todos los apóstoles, que fue físicamente. ¿Está conmigo? Ahora sí, regresando a Hechos 9, versículo 26. Entonces, solo para entender, entonces Pablo sería la figura de Moisés, que después de pasar esos 3 años con Jesús, recibiendo la revelación directamente de Dios, ahora sí Pablo estaría listo para predicar a los gentiles. Ahora sí. Hechos 9:26. ¿Ves cómo es importante entender el libro de Hechos, hermanos? Como mucha gente hace confusión innecesaria. Hechos 9, versículo 26. ¿Llegaron todos? Dice, bueno, 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les escribió en detalle cómo en el camino había dicho el Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes de Jerusalén, hablando abiertamente el nombre de Jesús. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían a eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor y iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Después de 3 años, aún los discípulos no creían que Pablo era un discípulo. ¿Amén? Pero acá alguien se hace cargo de Pablo. ¿Quién es? Bernabé. Bernabé se hizo cargo de Pablo y lo llevó a los apóstoles. Ahora, en la mitad del capítulo 9, la palabra de Dios había llegado a Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Qué es lo que falta ahora? Los confines de la tierra. Y eso queda para el próximo capítulo. Pero sí se puede ver, hermanos, contra viento y marea. Hay persecución, hay problemas externos como Simón. Simón fue frenado por su propia amargura. Espero que tú no seas un discípulo de una semana, un mes, 2 meses, como fue Simón.
después por su ambición satánica, abandonó a Dios. Y si es el caso, recibe el discipulado con amor, amén. Tengo un corazón humilde para ser discipulado fuerte. Quizás te van a decir que, wow, qué motivación satánica, que va al infierno, amén. Imagínate si te dicen eso, ojalá no, amén, no digan eso. Pero imagínate si la Biblia dice, ¿no? Pero sabe, hermanos, la iglesia de Jerusalén no paraba de crecer. Después convirtió un joven Saulo que tenía tanto celo por las tradiciones judaicas, al punto de arrastrar y matar a judíos, a discípulos. Pero hasta que se quedó ciego por la luz de Jesús, abrió los ojos, vio todo oscuro porque era la vida que vivía. Y Dios tenía un plan con él. Imagínate Ananías viendo lo que fue Pablo. Cuando Dios habló con Ananías, va y predica a ese hombre. Saber que sería uno de los líderes que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. E implantó la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento. El apóstol de los gentiles. Y te quiero llamar con el desafío que Dios está dando. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer con eso. La persona que tú vas a estudiar la Biblia esa semana, tú no tienes idea de quién puede ser. Puede ser un Pablo que, o tú, en verdad, Dios se quiere convertir a ti en Pablo, amén. Pero saben, hermanos, a fin del día contra viento y marea. Vamos a tener un celo, pero ¿por lo qué? No vamos a ser cautelosos, amén. Vamos a tener un celo radical, pero por la verdad, amén. Y ahí sí, contra viento y marea, vamos a seguir avanzando el reino de Dios con fuerza, y para Dios sea la gloria, amén.